Buenas tardes. Mi nombre es Javier Caicedo y yo tengo el privilegio de ser el coordinador del Grupo de Modernización del Estado. Y el día de hoy les vamos a contar en qué consiste este grupo, que es el más reciente en el DNP, en nuestro Grupo de Modernización del Estado. Nosotros somos un grupo altamente multidisciplinar. Aquí tenemos economistas, abogados, diseñadores, arquitectos, y este grupo fue creado con la misión de prepararle al Estado colombiano para poder afrontar esos desafíos que nos trae el siglo XXI y también pensar cómo podemos aprovechar al máximo los beneficios que va a traer la cuarta revolución industrial. Como se podrán imaginar, nuestra misión no es una tarea fácil y para cumplirla nos hemos trazado como objetivo introducir nuevas formas de pensar, diseñar e implementar en el sector público. Lograr que la totalidad de las entidades de gobierno de todos los niveles, ramas y sectores adopten nuestra propuesta es pensarse un verdadero Estado colombiano moderno. Yo no quiero adelantarles mucho de lo que será esta presentación, pero para nosotros es clave tener este enfoque y esta forma de ver las cosas pensando y tomando como punto de partida aumentar el bienestar social y económico en el país. Es así que nace nuestra misión, difundir enfoques modernos a lo largo de nuestro estado, para así impactar directa y positivamente el bienestar de todos los colombianos. Es con esta visión que nació el Grupo de Modernización del Estado. Es un grupo conformado por personas dedicadas única y exclusivamente a pensar, repensar el quehacer del Estado. Porque de esta manera vamos a desaprender y luego a aprender cuáles son las mejores formas de servir a nuestra sociedad. Para entrar más en detalle acerca de qué es esto de la modernización del Estado, hemos preparado una presentación en donde a través de 20 ideas poderosas queremos presentarles a nuestro grupo lo que hacemos y sus ideas. Esta es una presentación que construimos a muchas manos, construimos entre todos y no me escucharán a mí hablar, sino que escucharán al equipo. Pero antes de pasar a la presentación, quisiera contarles un poquito acerca de cómo hacer la dinámica de este espacio y todas las herramientas que hemos dispuesto para interactuar con ustedes y conocer sus opiniones y lo que piensan. Lo primero es que van a encontrar un link en el chat que los llevará a un espacio para que vayan haciendo sus preguntas a medida que vamos haciendo nuestra presentación. Al finalizar la presentación tendremos un espacio de alrededor de 15 minutos en donde el equipo estará dando respuesta a las temáticas principales que surjan de sus preguntas. Asimismo, al finalizar el tiempo que tenemos dispuesto para dar respuesta a sus preguntas, tendremos dos encuestas para ustedes. La primera es selección múltiple y la segunda para que compartan la palabra que se llevan de este espacio. No siendo más, quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por su participación. Para nosotros, este es un espacio de enorme valor y estamos seguros que a través de sus preguntas y aportes nosotros podremos desaprender para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Javier. Mi nombre es Héctor Bombiela. 20 ideas sobre modernización. Primera idea. ¿Qué es modernizar? La modernización del Estado es un proceso orgánico de construcción continua y permanente que permite abordar los retos públicos de una mejor manera. La modernización es un camino dinámico y fluido que requiere constante retroalimentación. Para avanzar, necesitamos desarrollar una amplia gama de acciones e intervenciones desde lo teórico y conceptual, pasando por lo metodológico y lo práctico. Estas acciones e intervenciones con un enfoque moderno hacen parte de la evolución orgánica del Estado y resultan en transformaciones permanentes que impactan desde lo tecnológico hasta lo organizacional. Segunda idea. Un Estado moderno es el que está dispuesto a tomar riesgos y saber gestionarlos. Los cambios que requiere la modernización del Estado no son pocos ni conservadores. Modernizar
Requiere dar pasos arriesgados para definir marcos y tomar decisiones que permitan gestionar el cambio y avanzar en la dirección deseada. Si los riesgos se asumen con argumentos, transparencia y de forma controlada, podemos alcanzar grandes logros que incluyen aprender de los fracasos y desaprender. Idea número 3. La modernización del Estado no debe ser vista únicamente como un proceso de transformación digital. Es mucho más. Es común pensar que la modernización es equivalente a la transformación digital o a un proceso que se desarrolla en la esfera privada. Esto está lejos de ser el caso. La modernización incluye procesos que van más allá de lo tecnológico y que abarcan nuevas formas de pensar, diseñar e implementar soluciones a retos públicos. Modernizar en lo público es beneficiar a todos los ciudadanos y actores de una sociedad. Muy buenas tardes, Marcela Espejo, y tenemos un tema bien importante. ¿Cuáles son esos actores centrales en la modernización del Estado? Y allí nuestra cualidad potencial. Y es precisamente el Estado moderno, tienen su inspiración precisamente en el centro a los ciudadanos, que son los verdaderos agentes de cambio, pensando que precisamente son los estados modernos quienes se piensan como punto de partida en el diseño de esos trámites, servicios, programas, proyectos centrados en el usuario, quienes son los protagonistas de las transformaciones políticas y sociales, pero adicionalmente fortalecer esa participación ciudadana nos genera ya la construcción precisamente social de una mejora continua en los temas que precisamente atendemos como Estado, servicios, para garantizar un efectivo ejercicio del goce de derechos, pero también el aumento en el bienestar y la calidad de vida a quienes servimos. Al tener clara esta premisa, tanto nosotros como Estado y quienes la conformamos, colaboradores y servidores públicos, seguramente lograremos el principal objetivo, que es precisamente maximizar ese bienestar y mejorar por ende la calidad de vida de quienes servimos, la ciudadanía. Segunda idea importante en cuanto a los actores clave en esta modernización del Estado, y ahí es precisamente, no se puede concebir la modernización sin la participación activa del territorio y otros actores. Y ahí es clave pensarnos precisamente en todo lo que hacemos desde el nivel central, incluida la modernización. Lo importante de pensar en cómo implementamos lo que hacemos en casa matriz o a nivel central en el territorio, por lo cual tener una buena colaboración en los dos niveles pasa a ser un requerimiento. En este sentido, la modernización debe ser concebida como un proceso de aprendizaje multinivel, también transversal y multisectorial. Y también un requisito implícito, el poder jugar un papel con la academia, con la cooperación internacional y claramente una articulación con el sector privado. Pasamos a una tercera idea clave con nuestros actores y es la comunicación, que es fundamental en la experiencia que debemos compartir. Y allí es importante, uno, aumentar o tener una mayor comunicación con estos actores que nos permita compartir aprendizajes, experiencias y expandir esas fronteras del conocimiento. Pero también tenemos un reto mayor y es precisamente generar una comunicación que articule temas, articule áreas y nos permita potenciar ese impacto que tenemos para trabajar de manera cohesionada. Igualmente, aumentar la frontera del conocimiento y potenciar el impacto a través de una mayor y mejor comunicación seguramente es un fundamento clave para pensarnos en un Estado moderno. Bueno, ahora ya vimos qué modernizamos, con quiénes, ahora vamos cómo se moderniza el Estado. Y este es el corazón de lo que hace el GME, es proponer nuevas maneras de hacer y nuevas maneras de pensar cómo aproximamos los retos que abordamos desde el sector público. Vamos con la primera idea. El primero es que los retos que enfrentamos en el sector público son retos complejos y abordarlos requiere nuevas formas de abordarlos. Y para esto, el corazón de esto es la experimentación, que es el motor de la innovación. Para que la experimentación genere valor público, necesita tener tres cosas. Uno, ser iterativo, llevar procesos abiertos y estar basado en la evidencia.
Siguiente. La innovación pública nos invita a buscar nuevas formas de colaborar, llevar a mejorar las reglas y procesos del Estado y a cambiar las estructuras de trabajo a través de las cuales abordamos estos desafíos. Esa es la transformación desde adentro para poder abordar de una manera innovadora y generando más valor en lo público. Siguiente. Esto nos implica cambiar las formas en las que abordamos los desafíos, pasar de una mentalidad tradicional de planeación a una mentalidad innovadora. Y una de esas características que definen la mentalidad innovadora es pasar de pensar en procesos lineales, donde los procesos tienen un comienzo y un final, a pensar en procesos iterativos, donde aprendemos y construimos sobre lo que hemos aprendido. Eso es lo que nos permite construir y llegar a un impacto mucho más grande. Siguiente. La siguiente idea poderosa que quiere compartir el equipo con ustedes es que menos es más. Y esto nos implica simplificar los procesos, pasar de un Estado que no está, de un ciudadano al servicio del Estado y cumplir con los procedimientos y con las cosas que nos piden, sino un Estado que está al servicio al ciudadano, escuchándolo y acercándonos más a ellos. La siguiente es que las personas están por encima de los modelos y la economía del comportamiento nos ha mostrado que las personas no nos comportamos como nos decía la teoría económica. La forma en la que actuamos y cómo respondemos a nuestro entorno y a los desafíos que encontramos es diferente. Así es que estar más cerca, entender y escuchar a los ciudadanos y sus necesidades y cómo se comportan nos va a permitir diseñar e implementar políticas públicas que tengan mucho más éxito. Siguiente. El corazón de todo lo que hacemos está en buscar mejorar la capacidad del Estado para tener mejores resultados. Primero, ser mucho más eficientes, más efectivos, lograr mayor satisfacción ciudadana y también mayor satisfacción de los funcionarios que están tras bambalinas haciendo que todo funcione, y también una democracia más fuerte y más abierta. Para saber si estamos logrando esos resultados que queremos, tenemos que también mejorar la forma en la que lo medimos y cómo generamos evidencia sobre lo que estamos haciendo y las transformaciones que estamos generando en la sociedad. Siguiente. Bueno, y todo esto construye en lograr tener una visión de largo plazo. Necesitamos continuidad en el ciclo político y la evidencia nos permite no solo tener la foto de cómo estamos hoy, sino también si estamos logrando los resultados que queremos. Con esto podemos construir y asegurarnos que estemos construyendo hacia el camino que queremos y con una visión de largo plazo para el país que queremos lograr. Bueno, y nuestra 14ª idea poderosa es los funcionarios y servidores idóneos en el sector público. Por ser los principales promotores de la modernización, los funcionarios y servidores del Estado deben ser idóneos para los cargos que ocupan y las funciones que desempeñan. Todo funcionario o servidor del Estado debe contar con valores como la honestidad, el respeto, el compromiso, la diligencia y la justicia para acabar con la corrupción del país. Contar con procesos de selección y contratación más rigurosos en el sector público y que estén centrados en las competencias va a permitir disminuir la existencia de clientelismo en la vinculación de talento humano y la alta rotación observada en algunos sectores. La 15ª idea poderosa es un Estado moderno es transparente al promover prácticas de buen gobierno. Un Estado moderno se caracteriza por la implementación de prácticas de buen gobierno. Un buen gobierno implica contar con esquemas de transparencia que se consigue a través de la rendición de cuentas, el trabajo colectivo, haciendo uso de la medición y la evidencia, lo cual lleva a una buena gestión de los recursos de los ciudadanos. Un Estado moderno es construir un Estado transparente. Para modernizarse con éxito, el Estado debe contar con una estrategia de lenguaje claro, incluyente. La estrategia de lenguaje claro ha permitido contar con maneras más adecuadas para que el gobierno se comunique con el ciudadano. Esta estrategia debe seguir trascendiendo para ser cada vez más incluyente de las minorías y pensar en las particularidades de la población indígena, de la población en condición de discapacidad, de la población LGTBI, de los niños, niñas, adolescentes y los adultos mayores.
No existe la modernización del Estado sin una transformación digital estructural. Convertirse en un verdadero gobierno digital a través de la transformación digital tiene amplios desafíos y ventajas que han sido observadas en múltiples experiencias alrededor del mundo. Si bien la modernización del Estado es mucho más amplia que la transformación digital, pues es muy difícil imaginarse un Estado moderno que no haya apropiado este proceso. Por lo tanto, ser un gobierno moderno es ser un gobierno digital. Regulación territorial de la más alta calidad para disminuir la desigualdad. Implementar buenas prácticas para la mejora en la eficiencia regulatoria en las regiones es clave para disminuir los niveles de desigualdad entre el nivel central y el territorial. Cuando los gobiernos locales emiten regulaciones de calidad que sean necesarias pero suficientes, maximizan el bienestar social al tiempo que promueven mayores niveles de competitividad y crecimiento económico. Esto lo garantizamos si las alcaldías y las gobernaciones cuentan con las habilidades y recursos requeridos para convertirse en reguladores territoriales con los más altos estándares de calidad. Buenas prácticas regulatorias en la totalidad del gobierno. Para ser un Estado moderno, Colombia debe lograr que las buenas prácticas regulatorias lleguen a todos los órganos que representan al gobierno. La toma de decisiones basada en evidencia, la participación ciudadana, la revisión, la difusión y la evaluación de normas y regulaciones son herramientas clave para la emisión de regulaciones de calidad. La adopción de estas prácticas en todos los espacios del gobierno tiene, por lo tanto, un enorme potencial para aumentar el bienestar social y económico del país. Y finalmente, nuestra última idea poderosa es innovar y experimentar en la regulación en sectores altamente dinámicos. Es un eje central de un Estado moderno. Los productos y tecnologías disruptivas pueden tener varios enfoques regulatorios, que van desde el no hacer nada y dejar que el mercado evolucione hasta la expedición de regulaciones muy específicas. Gran parte de estos enfoques parten de una falla de mercado en términos de asimetría de información acerca de los riesgos y oportunidades de estas actividades disruptivas. Herramientas como los sandbox regulatorios, espacios de experimentación e innovación regulatoria permiten dar soluciones modernas y eficaces a esta falla de mercado. Aquí concluimos entonces nuestras 20 ideas poderosas. Muchísimas gracias, Estefanía, por estas 20 ideas que son el fundamento de nuestro grupo de modernización del Estado. Y les quisiera contar además que nosotros nos dividimos en 3 equipos de personas muy comprometidas por el bienestar de todos los colombianos. Tenemos un equipo de innovación pública que fue el equipo que además llevó la batuta para construir este primer encuentro de innovación pública, el Interruptor. Así que desde ya aprovecho para hacerles la invitación para el año entrante porque el Interruptor se seguirá llevando a cabo. Queremos y estamos convencidos que vale la pena activar el Interruptor. Asimismo, también estamos tomando elementos de medición y evidencia porque creemos que las políticas públicas se deben hacer basadas en la última evidencia, en las últimas herramientas e incorporar eso al proceso de elaboración de las políticas públicas. Y por último, también tenemos un equipo de mejora regulatoria y de eficiencia institucional, porque creemos finalmente que todo modernizar el Estado, ¿para qué? Para el bienestar de los ciudadanos, para el bienestar y el ejercicio y goce efectivo de los derechos que tienen las personas. Así que yo quisiera que cerráramos este espacio con un ejercicio que será liderado por la persona, por nuestra experta en innovación pública, Natalia Rodríguez. Muchas gracias. Javier, muchísimas gracias y muchas gracias al resto de innovadores públicos que nos han acompañado en este espacio. Mi nombre es Natalia Rodríguez Triana. Para los que no me conocen, yo me siento muy feliz y honrada de participar hoy en este espacio y por supuesto de ser parte del DNP
y del Grupo de Modernización del Estado, el frente desde el que trabajo día a día, como lo mencionó Javier, es innovación pública, y quisiera como sintetizar parte de las ideas que hemos compartido en este momento. El primer ejercicio que quisiera invitar a hacer a los participantes es responder nuestra segunda pregunta en Menti, que tiene básicamente la intención de alguna forma, no priorizar, pero sí medir un poco la temperatura acerca de estas 20 ideas que les acabamos de compartir, y poder tener un poco la lógica de su percepción en cuanto a estas ideas, cuál les llamó más la atención, cuál les pareció más atractiva, cuál definitivamente sienten como no, por ahí no es tanto. Nos interesa tener como ese feedback en vivo, y para esto los invitaría pues al link que están recibiendo en este momento en el chat, poder justamente dar sus votaciones en cuanto a esto. Quisiera, mientras que eso pasa y dando tiempo para que el ejercicio se desarrolle, poder recoger solo un par de puntos acerca de lo que acabamos de decir, entender que desde nuestro enfoque de modernización del Estado, y como lo mencionaba Javier al inicio, creándonos como grupo a partir de diciembre del año pasado. Este año hemos tenido que desaprender muchísimas cosas. Estamos trabajando fuertemente en crear un sector público más dinámico, en entender cómo y a partir de qué aproximaciones y abordajes en verdad podemos no solo hablar de innovación, no solo hablar de transformación, no solo hablar de que la evidencia es importante, sino justamente demostrarlo y pasar de hablar a poder hacer, y para eso sin duda sabemos que no lo vamos a hacer solos, y este espacio en general interruptor, así como este espacio específico acerca de modernización, es la invitación justamente para eso. Entonces, dando tiempo a que las respuestas empiecen a surgir, quisiera darle la palabra a Adriana para que podamos ir despejando algunas de las ideas que el público nos comparte. Y para eso quisiera invitar también a Darío Rodríguez, coequipero desde Medición y Evidencia, para responder junto conmigo algunas de las ideas que nos plantea el público. Así que, Adri, cuéntanos qué ideas tenemos esta tarde. Muy bien, la primera pregunta que tenemos en mente es: ¿en qué se diferencia el gobierno experimental del modelo tradicional de planeación? Natalia, ¿quieres responder eso? Listo, genial. Entonces voy a compartir un par de ideas, y Darío, si me quieres complementar, adelante. Esta pregunta me parece interesante, sobre todo porque nos pone en un escenario en el que usualmente nos encontramos al hablar de innovación, y es pensarnos en estos opuestos. Entonces, si es tradicional innovador, a veces establecer juicios de valor sobre si es bueno o malo, si esto es de los jóvenes o los anticuados, si esto es de los de corbata y esto de los de Converse, o si esto es de los cuanti y los quali. Y a diferencia de esos extremos y de esos blancos y negros, en realidad lo que buscamos desde Modernización del Estado es generar esas nuevas maneras de acercarnos, digamos, a generar valor público. Y en eso nos damos cuenta que más que blancos y negros, hablamos de grises, hablamos de aproximaciones desde lo quanti, desde lo quali, hablamos de una mentalidad experimental, que sin duda al hablar de mentalidad estamos hablando de personas, y al final pues las instituciones son construcciones abstractas, y lo que hay detrás son personas, y creo que eso, desde el enfoque que estamos abanderando en Modernización del Estado y en DNP, es un tema clave, pensar en las personas, entender cómo ser centrado en el usuario y ser centrado en las personas nos habla centrarnos en los servidores públicos en algunos casos, centrarnos en los ciudadanos en otros casos, identificar y segmentar bien nuestras audiencias y nuestros nichos, y por tanto, más allá de gobierno tradicional, gobierno experimental, lo que deberíamos gestionar desde una unidad como esta de modernización es justamente el cambio, y es entender que hoy este cambio puede ser de una manera, pero pues mañana pues justamente puede ser de otra. Cierro con esto, y es pensando que estas apuestas que estamos haciendo desde la mejora regulatoria, desde la innovación pública, desde la política pública basada en evidencia, al final lo que buscan es llevarnos a un Estado más innovador, sí, más moderno,
pero nuestro fin último es generar valor y justamente satisfacer y ojalá superar las expectativas de la ciudadanía y mejorar pues las vidas detrás del trabajo que hacemos. Entonces, pues compartiría por lo pronto esas ideas y no sé si Darío, tú quisieras complementar esta pregunta acerca de gobierno experimental o modelo tradicional o tenemos otra. Bien. Darío, ¿quieres sumar algo o seguimos con la siguiente pregunta? ¿Puedes activar tu micrófono, Darío? Mientras que lo solucionas, si quieres pasamos a la siguiente pregunta. Y es, en las apuestas que estamos haciendo, detrás de esto están implícitas ciertas capacidades que necesitan los funcionarios públicos para poder llevar a cabo esta modernización. En sí, cada uno, Natalia y Darío, nos pueden contar como en las áreas que manejan, cuáles son las capacidades que se necesitan para innovar en el sector público. Súper, quisiera confirmar en vivo si Darío ya tiene su micrófono para no monopolizar el espacio de conversación. Hola, ¿me escuchan? Sí, genial. Sí. Adelante. Perfecto. Pues primero que todo, genial poder participar en este espacio de diálogo donde podemos presentarles a todos ustedes esta iniciativa que creo que es muy valiosa para las políticas públicas, para el gobierno, y es que exista dentro del DNP un grupo que se esté repensando continuamente el quehacer desde la gestión que se hace en las entidades, contribuyendo a que se impulsen de manera sistemática buenas prácticas alrededor del quehacer desde lo público. Desde las áreas que hacen parte del grupo de modernización del Estado, venimos apropiándonos de este enfoque de innovación. Creo que hay un mayor trabajo entendiendo lo que significan los avances tecnológicos y lo que eso implica en los cambios culturales y en los mercados. Está relacionado particularmente con la regulación, y es entender que estos procesos tan estructurados alrededor de la generación de la regulación tal vez no sean los más pertinentes en esta coyuntura donde hablamos de la cuarta revolución industrial, donde hablamos de unos mercados basados en tecnología. Ahí se necesitan procesos mucho más ágiles, y en ese sentido la apuesta que tenemos desde el grupo es impulsar estos nuevos enfoques alrededor de los procesos de emisión de la regulación, como las areneras regulatorias, donde pues ya se vienen haciendo algunas iniciativas por parte de algunas entidades muy puntuales, los test best, y por encima de todo, lograr incluir a las personas en estos procesos de emisión de la regulación. Es clave en un Estado moderno pensar que el centro es la ciudadanía, y en ese sentido también venimos entendiendo de qué mejor manera se pueden implementar metodologías como el Legal Design Thinking. No sé, Nata, si tú quieres complementar desde el enfoque concreto del equipo de innovación. Gracias, Darío. Justo esta pregunta me hace recordar esta mañana, no sé quiénes tuvieron chance de participar, pero tuvimos un espacio con unidades de innovación de Latinoamérica. Y en la conversación se dio el tema de las capacidades. Hablamos un montón de la importancia del capital humano, de atraer al sector público, y no solo atraer, sino poder enamorar a talento distinto, digamos, desde habilidades complementarias a más servidores públicos, y cómo estas capacidades o estas habilidades muy propias a la innovación, al cambio, a estar distinto, pues no deberían ser la excepción de unidades de innovación, sino deberían ser casi el genérico del sector público. Aquí rescataría dos cosas de esa conversación, y es que hablábamos de la curiosidad. En algún momento de esta conversación
hemos dicho, como hemos hablado acerca de expertos, acerca de obtener el conocimiento del sector público, y creo que esa es la idea que quisiera compartir. Deberíamos estar hablando menos de expertos y más de curiosos, porque está comprobado que cuando nos sentimos muy expertos en algo, o cuando sentimos que tenemos total manejo de un tema y como que tenemos el conocimiento adquirido acerca de un tema, nuestro cerebro nos juega en contra y eso disminuye automáticamente nuestra curiosidad y nuestra creatividad y nuestro interés por explorar nuevas cosas. Entonces, creo que en tema de capacidades existen muchos marcos específicos en materia de innovación que nos hablan de creatividad, de resolución creativa de problemas, de crear puentes con otros, de cómo trabajar más en red y menos como silos o como espacios separados, y justamente entender que en la manera en que nos podamos articular y trabajar pues como mano a mano o en combo, vamos a poder llegar más lejos. Entonces, compartiría eso, pero además entender que las habilidades, como cualquier músculo del cuerpo, hay que entrenarlas. Y así el cerebro también tenemos que entrenarlo, tenemos que ejercitarlo, y para eso está demostrado pues que los abordajes o las herramientas mucho más prácticas no son muy útiles. Entonces acá mencionaría, además de las que decías, Dari, temas desde los enfoques particulares desde el diseño, enfoques desde el comportamiento, pero sobre todo en herramientas prácticas, nos llevan a entender cómo podemos materializar estos cambios y cómo para los servidores públicos dejamos de hablar un poco en chino desde metodologías como tenemos que aprender todos design thinking. No tenemos que aprender todos design thinking. Tenemos que tener estos lentes de centrarnos en las personas. Ok. Tenemos que tener estos lentes o esta reacción de estar prototipando y probando nuestras soluciones antes de pensar en versiones ultra terminadas como para lanzar con cinta roja, ok, y tenemos que ponernos en los zapatos de otros, que ahí hablaríamos más de empatía y bajarnos como a veces de esta superficie de expertos y conocedores y más ser los curiosos que están descubriendo esas maneras de gestionar el cambio y la transformación. Gracias. Muchas gracias a ambos, como esas respuestas muy inspiradoras que nos dan muchas pistas como de hacia dónde queremos ir. Vamos a ver como ahora un programa muy específico. Hay una pregunta sobre lenguaje claro y la pregunta es ¿cómo contribuye el lenguaje claro en la eficiencia del Estado? Hola, Nata, si quieres doy una respuesta a esa pregunta. Lo primero que hay que decir es que pues, un Estado moderno es un Estado que se comunica de manera efectiva con la ciudadanía. En ese sentido, lo que se viene gestionando desde el Grupo de Modernización del Estado es el fortalecimiento de un enfoque en la comunicación desde el Estado, en el que se organiza, narra y diseña la información pública a partir de características y habilidades de los usuarios, para que lo más importante de todo esto es que comprendan y accedan fácilmente a la oferta pública existente. Algo que es supremamente interesante alrededor de estas iniciativas de lenguaje claro y que de alguna u otra manera, digamos, hace eco de este enfoque que también nosotros promovemos desde el equipo, y es la toma de decisiones basadas en evidencia. Es que en el año 2019 se realizó una evaluación de impacto frente a una estrategia que pretende evaluar justamente los efectos positivos de utilizar lenguaje claro. Eso fue un proceso que se desarrolló a través de catastro distrital, donde pues a través de un RCT se logró establecer que la utilización de lenguaje claro disminuyó hasta en un 68% la probabilidad de que el ciudadano interponga recursos de reposición o apelación. Y esto se traduce en una disminución de costos administrativos para las entidades.
Y esta es la apuesta que tenemos desde el grupo de modernización, que estos enfoques que nosotros estamos promoviendo tengan como soporte evidencia rigurosa frente a su efectividad, que quede clarísimo los mecanismos de transmisión a través de estos métodos que nosotros promovemos, para que efectivamente las entidades empiecen a apropiarse de mejor manera de estas herramientas que trabajamos desde el grupo. ¿Quieres sumar algo, Natalia? No, si quieres, Adri, vámonos con una pregunta más, haciendo justicia al tiempo, y pasamos a interpretar la gráfica, que veo que está cambiando y nos da resultados muy interesantes. Entonces, si quieres, podríamos abordar una pregunta más del público. Bien, entonces voy a dejar una que me parece muy chévere, y es que hemos hablado como todas las oportunidades que hay para modernizar y para cambiar la forma en la que pensamos y hacemos las cosas, pero pues reconozcamos cuáles son las barreras y cuáles son los desafíos que enfrentamos. Entonces, ronda rápida, cada uno, cuáles son las principales barreras que enfrentamos como en nuestra misión de modernizar el Estado. Listo, entonces si quieren arranco. Vale la pena mencionar y hacer la cuña que desde el DNP estamos liderando desde el año pasado, pues entre las estrategias que lideramos para habilitar y crear las condiciones para que la innovación pública se materialice en el país, tenemos sin duda este objetivo estratégico de remover las barreras y también entender cómo podemos fortalecer las condiciones institucionales, pues para que justamente la innovación pueda pasar. En el marco de este objetivo grandote, hemos desarrollado 2 estudios. Un primer estudio como primer diagnóstico de barreras a la innovación pública en Colombia. Gracias a cooperación internacional, este estudio se desarrolló durante 2019 y en este pudimos identificar diferentes cosas. Fue un proceso muy, muy interesante en donde casi que entendimos también cómo se debería abordar este tema de manera distinta, cómo de repente este no era el estudio en donde unos expertos se sentaban de escritorio a decir, bueno, las barreras en el sector público son A, B y C, sino justamente necesitábamos de la inteligencia colectiva, necesitábamos de hablar con servidores públicos, de entender qué barreras se quedan en realidad en lo anecdótico o en la subjetividad y cuáles pues son en realidad barreras y obstáculos del sector público. Esta tarea, por supuesto, como se podrán imaginar, es un reto gigante y un estudio pues en su alcance muy específico por contratación, pues es apenas un primer brochazo de lo que nos pudimos encontrar ahí. Pero quisiera mencionar parte de los hallazgos. Identificamos que en las caracterizaciones generales de barreras, pues tenemos de diferentes tipos. Tenemos barreras de conocimiento, tenemos barreras culturales, como la aversión al riesgo, como este miedo de hacer las cosas diferentes porque puedo perder mi empleo, puedo perder mi estabilidad, me pueden abrir un proceso de investigación por intentar innovar. Y en estas conversaciones que les cuento tuvimos con servidores públicos colombianos, de hecho nos mencionaban frases como los innovadores en Colombia se van a la cárcel. Y no es una cosa menor, no es una cosa menor para las barreras y casi que estas ideas que empiezan a estar en las cabezas de todos y que una vez más hacen difícil arriesgarse y hacen difícil promover una mentalidad experimental y una gestión del cambio. Entonces, barreras de tipo de conocimiento, barreras de tipo cultural, tenemos sin duda barreras normativas también, entonces identificamos temas propios de barreras para contratar, por ejemplo, innovación. Entonces, no solo porque no se pueda contratar de pronto una solución innovadora, sino que también por la interpretación que se da a las soluciones innovadoras. Entonces, hay casos en los que estas soluciones innovadoras es, yo compré 100 computadores y esto hace mi entidad muy innovadora y no en realidad. Y en general diferentes barreras que sin duda también hay legales. Cierro y con esto le doy la palabra a Darío para su intervención diciendo que este primer estudio, que lo pueden encontrar en la página web del DNP, en nuestra sección de modernización del Estado, es una primera aproximación muy, muy interesante y que da en verdad para abrir muchas conversaciones en materia de barreras y empezar a entender
y a poder materializar un poco más qué tanto hay de paradigma y qué tanto hay de realidad en estos obstáculos para innovar. Y durante este 2020 estamos justamente adelantando otro estudio que lo que buscó es llegar mucho más al territorio. Y es, ok, si en el primer estudio hablamos con servidores públicos de nivel nacional y entendimos más las barreras de nivel nación, queremos llegar al territorio y es justamente el trabajo que estamos adelantando a través de una estrategia muy interesante con aliados en universidades, en diferentes universidades del país. Estamos hablando con servidores públicos en territorio y justamente identificando estas barreras y un poco materializando o mapeando más bien esta realidad de los servidores públicos, y esperamos tener esos resultados en 2020 y por supuesto los compartiremos también con todos ustedes. Bueno, de mi parte me gustaría terminar con unas ideas muy sencillas, pero que considero yo pueden recoger la esencia de lo que se ha discutido en estos 2 días y se refiere un poco más a las aptitudes que deberíamos desarrollar como servidores públicos y cosas que ya mencionó Natalia que me parecen supremamente claves es justamente hacer un muy buen manejo de la aversión al riesgo. Yo creo que es clave que en el sector público entendamos que es posible equivocarse, que a partir de esas equivocaciones lo clave es que logremos aprender, que podamos introducir esas acciones de mejora dentro de nuestros procesos, dentro del diseño de las políticas públicas. Creo que también es clave tener humildad, pensar que ad hoc no tenemos todas las respuestas desde el escritorio, que ha sido muy valioso todos los procesos formativos por los que hemos pasado, pero que es clave entender que la realidad es dinámica y que muchas veces los impactos que se logran evidenciar a través de diferentes iniciativas son por encima de todo locales y por lo tanto no se pueden extrapolar a otros contextos. Y también pensar que es bueno asumir un enfoque evolutivo de cara a las políticas públicas. Creo que se ha insistido de manera recurrente a lo largo de estos 2 días en la importancia de iterar. Y creo que lograr que desde las entidades se pueda hacer eso implica una aptitud por parte de los funcionarios de querer hacer las cosas de manera diferente, con un propósito más grande que cualquier otro, que es simplemente generar bienestar social. Y en ese sentido también es clave retar las estructuras formales que existen. Súper, muchísimas gracias a ambos. No hay tiempo para más preguntas, pero pues queda la conversación abierta con las personas que están conectadas en este evento para que sigamos hablando y dialogando y explorando estas preguntas. Entonces, Nati, si quieres contarnos entonces cuáles fueron las ideas más llamativas para el público. Listo, súper. Adri, esta gráfica que nos ha acompañado en la conversación y que de alguna manera es muestra también de ejercicios muy sencillos que podemos hacer pues para interactuar y para escuchar otra vez otras opiniones y otras voces a conversaciones como estas y a paneles como estos que a veces pues tienen unas limitaciones en poder interactuar con otros. Tenemos resultados muy interesantes. Tenemos un empate en las ideas de las 11, creo que me lo acaban de quitar, pero bueno, no importa, las voy contando en relación a esta diapositiva que de alguna manera sintetiza también parte de las ideas que planteamos ahí, como en estas 20 ideas poderosas. Teníamos 3 ganadoras o de las que más llamaron la atención del público. 1, los ciudadanos son la inspiración del Estado. Parte de lo que hemos dicho, no solo en estos 2 días en Interruptor, sino de las ideas que compartieron Héctor, Adrián, Estefanía, Marcela, Javier y Darío, es tenemos que creernos más y entender cómo podemos aplicar mejor estas herramientas, metodologías o estos enfoques centrados en las personas, pues para que el fin último de verdad sea crear valor público para todos y todas. 2, idea 2, no se puede pensar en la modernización del Estado sin territorios, entonces sin duda esta apuesta desde modernización nos habla de descentralizar, y lo decía el procurador en la instalación,
de este evento interruptor, él decía, nos tenemos que salir de Bogotá, tenemos que descentralizar Bogotá y todas las entidades que tenemos casa y sede acá, y entender que el trabajo está allá en los rincones de Colombia, y que tenemos que tener más conversaciones y entendernos más, escucharnos más, colaborar más. Idea central 3, idoneidad de funcionarios y servidores, que sin duda conecta también con lo que nos acaba de compartir Darío, entender el potencial que hay en los servidores públicos. Y con esto también quiero pues hacer una reflexión interesante, y es que, ojo, cuando hablamos de nuevas habilidades, no estamos hablando de cambiar a todo el sector público, no, hay un potencial gigante en la vocación de servicio, en la curva de aprendizaje, en las ganas de levantarse todo el día, todos los días a trabajar por el país. Y justamente lo que queremos hacer desde los enfoques de modernización es entrenar y es fortalecer, tonificar todas estas habilidades que no solo son para servidores públicos. En realidad estamos hablando de habilidades y competencias que se van a necesitar para el futuro, y que, como este 2020 nos lo ha demostrado, para momentos de incertidumbre, de alta complejidad, de retos públicos que nos afectan a todos, huracanes, pandemias, pues para no hablar de, sin duda, todos los problemas sociales que conllevamos, que no se resuelven desde una lógica tan lineal o tan tradicional, sino justamente nos están invitando a ver desde otras perspectivas, desde aproximaciones y procesos iterativos, y justamente en entender quiénes están viviendo estos dolores y en centrarnos en las personas. Con esto quiero cerrar en nombre de todo el equipo de modernización, que ha estado representado acá por estas pocas personas, pero que en verdad, como lo decía Javier al inicio, son perfiles muy diversos, pero gente que en verdad está trabajando muy apasionada por diseñar, rediseñar, pensarnos y repensarnos incluso nuestra misma creación como grupo, entender mejor nuestro propósito, saber cuál es nuestro rol dentro de DNP, dentro de Colombia, dentro de los ecosistemas de modernización e innovación del mundo, para poder dejar huella, y como este evento interruptor poder reunir y abrir conversaciones y establecer como estos contactos con más y más personas alrededor de estos temas. Acá una síntesis de las ideas: frentes de trabajo como el de innovación pública, mejora regulatoria, medición y evidencia de eficiencia institucional. Estamos trabajando y fijándonos en las personas, y por eso hablamos de enfoques desde la disciplina del diseño, desde los comportamientos, y entender cómo toda esta corriente de ciencias del comportamiento tenemos que se ha venido trabajando ya en el país, y con nada de esto queremos decir que es nuevo, pero justamente somos un equipo dentro del Estado que está hackeando estas estructuras de pronto a veces rígidas, inflexibles, y estamos proponiendo otro tipo de cosas. La comunicación y las redes son claves para compartir experiencias, y hemos visto también como estas nuevas maneras de aproximarnos a la comunicación, entender cómo podemos hablar y entender mejor a nuestra audiencia y comunicarnos es clave. Hablamos de lenguaje claro, gobierno digital, espacios de innovación regulatoria, que sin duda es un frente en el que el DNP también ha tenido como un liderazgo, y ahora dentro de modernización del Estado lo que buscamos es potenciar justamente todos estos avances que se han tenido, y sin duda pues las otras ideas que están acá, que solo quisiera sintetizar en este último minuto diciendo: estamos explorando nuevas maneras de hacer, estamos explorando metodologías, estamos descubriendo y acompañando a equipos del sector público colombiano a poder hacer mejores políticas públicas basadas en evidencia, con enfoques experimentales, con enfoques centrados en los usuarios. Y sin duda este grupo de modernización del Estado, y como el propósito de cualquier equipo de innovación gubernamental, lo que busca es lo que hemos mencionado varias veces: generar valor y poder en realidad aportar desde este frente y desde nuestras capacidades a tener pues un mejor país, por supuesto un mejor gobierno, y en realidad una mejor relación entre la ciudadanía, las personas, con esto que llamamos Estado e instituciones. Les agradecemos muchísimo por su participación en este panel. Desde Modernización, una vez más, están las puertas abiertas para contactarnos, preguntas, sugerencias, bueno, lo que haya por hacer. Tenemos varios estudios en la página web del DNP que también ponemos a disposición si es de interés para alguno de ustedes.
Y por último, en Menti, como nuestra última pregunta, teníamos justamente qué se llevan de esta charla. Entonces creo que dejamos esa actividad offline y por nuestras redes de Interruptor y del DNP podrán ver las respuestas. Y los invito a todos a estar muy conectados con lo que está pasando desde modernización del Estado, desde innovación pública en el DNP. Un abrazo y gracias para todos y todas. Gracias.